de 300 anos de historia aquí metidos, que se facía o viño aquí, é dicir, as bodegas ao final son todas iguales, depósitos, maquinaria, pero ao final isto é algo único. Pero tamén teñen un gran valor enolóxico, se manteñen unhas condicións que normalmente na bodega tratamos de reproducir. Hai que darlle voltas para volver poñer en valor, ou incluso para a crianza unha vez embotellado o viño, non sei, nas Rías Baixas hai xente que o mete nas bateas, non? O sea, e nos aquí, pois, non se nos ocorre metelo, pois, aí nos nichos. Pois si, según existe, por exemplo, o concepto viticultura heroica e outros conceptos, non? Que son singularidades do viño, pois sí, é unha boa idea eso de embellecido en cova. Crianza en cova de terra. Es que las covas son la representación de conservar lo que era su alimento, porque hay que recordar que el vino era lo que le daba fuerzas, era lo que tomaban al levantarse, lo que tomaban a la hora de comer. Esto es la representación de lo que éramos. Porque a miña ilusión era facer viño, facer unha marca, pero sí que tiñamos claro que había que dar de comer e de beber a xente para que viera aquí, porque senón... Porque é o que fixemos sempre nunha cova, non? Sí. Nunha cova sempre nos... Creo que esa é a esencia dunha cova, non? Buscar esa colaboración, non? Entre adegueiros e coveiros. Ter un orgullo do que hai aquí e expandirlo. No podíamos dejar de escuchar a la autora y directora de este documental, Cristina de la Torre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, no sé ya qué horas son. Este documental, esto que acabáis de ver, es un pequeño extracto de un documental de 30 minutos que cuenta un patrimonio que yo, después de dar una vuelta hoy por Fitur, no sé si en algún sitio, en algunos de los miles de vídeos que hay aquí, se meten bajo tierra. En este documental nos metemos todo el rato bajo tierra. Es una experiencia que tenemos en Valdeorras relacionada con nuestra manera no solo de hacer vino, sino también con nuestra manera de vivir, y que a través de este documental pues queremos compartir con el mundo. Lo que sí que intentamos, al ser algo promovido desde la Ruta del Vino de Valdeorras, es tener un equilibrio entre el sector privado y el sector, digamos, como profesional, ¿no? Están las bodegas, están las empresas de enoturismo, pero luego de las más de 1000 bodegas que hay en covas, que hay en Valdeorras, más del 90% pertenecen a privados. Gente que la fue manteniendo generación por generación porque tenían un vínculo emocional con esos lugares. Entonces, sobre ese vínculo emocional también se trata mucho en este documental. Y es también uno de los motivos por los que se conservan. Es un patrimonio que es caro de conservar, pero que la gente invierte en las covas, las intenta mantener, y por eso tenemos una oportunidad turística en Valdeorras muy singular, porque todavía no se ha puesto en valor desde el punto de vista turístico, excepto algunas excepciones como a Cova da Sabreira, de la que acabáis visto ahora, y que es un sitio de experiencias gastronómicas, y como todavía no se ha puesto en valor, las tenemos tal cual eran hace 200 años. Es una oportunidad única para los que estamos allí y para los que nos queráis invitar. Además, en este documental, como os digo, es muy cortito, hemos apostado por una estrategia de difusión muy singular, que es, no lo vamos a subir a internet de momento, queremos que nos invitéis a programarlo en vuestros concellos, en vuestras ferias, en vuestras fiestas, en lo que sea, para ir allí y contaros nuestra propuesta y que probéis también nuestros vinos. O sea, una estrategia de difusión del siglo XX, porque el vino viaja, pero las cuevas no. Tenéis que venir a visitarlas allí. Así que antes lo que podemos hacer es ir a contároslo. Y ya por último deciros que si queréis conocer una cueva sin moveros de aquí mismo, una de las compañeras que aparece en el documental, Karina, tiene una propuesta con realidad virtual que, para quien no se maree, no es para mí, tengo que decirlo, para quien no se maree, es excepcional. Y dentro de un rato también habrá una cata de productos de Valdeorras ahí pegado aquí en el stand de Galicia. Y nada más, agradecer al INORDE por apoyar el documental, agradecer a Turismo de Galicia, porque sé que tienen los ojos
puestos en las covas de Valdeorras, y a los vecinos que participan y a vosotros por disfrutarlo, si podéis, el documental. Lo programamos en muchos sitios y si no, escribís a la Ruta del Vino y iremos a donde nos llaméis. Muchas gracias. Decirles que precisamente los que se encuentren en Madrid, si quieren disfrutar de este documental, hoy a las 6:30 en la Casa de Galicia, podrán verlo, ya que está convocado pues, un acto de la Ruta del Vino en el que estaremos compartiendo. Y ya sin más, cierra esta presentación del geodestino el presidente del INORDE y diputado de Turismo de la Diputación de Ourense, don Rosendo Fernández. Saludable día, distinguidas señoras y señores, y sean bienvenidos a este stand de Galicia, a la que agradezco pues, el poder presentar este geodestino Trevinca-Valdeorras. No cabe duda que este geodestino, como los dos que gestionamos desde el INORDE es un ente autónomo pero dependiente de la Diputación de Ourense, gestiona dos. Este es uno de ellos y el que presentamos aquí. Y yo, después de las palabras de Joaquín y de Cristina y de las imágenes, podría decir aquello. Una imagen y un documental vale más que 1000 palabras, pero bueno, algo les tengo que decir. Consideramos que está dicho todo, como digo, pero queremos lograr esa notoriedad de la oferta turística de los 9 municipios, los 9 ayuntamientos que conforman este geodestino, con el eslogan Tierras que saben, donde conjugamos naturaleza, patrimonio, enogastronomía y sobre todo algo diferencial que tiene este geodestino, que es el turismo industrial. Como saben muchos de ustedes, Valdeorras es tierra de la pizarra, aporta casi la 1/4 parte del Producto Interior Bruto a la zona, y no cabe duda que ahí tenemos un gigante del turismo industrial que queremos explotar, y a través de la Agencia de Turismo de Galicia, gracias Merelles por estar aquí, esa colaboración, esa cooperación, esos convenios que tenemos, porque yo siempre digo que fruto de los convenios de colaboración y cooperación, cuando se dan los objetivos, se alcanza más fácilmente y de forma más eficiente, pues queremos dar a conocer este tipo de turismo industrial. Un destino que con la llegada de alta velocidad nosotros tenemos que explotarlo al máximo, porque podemos visitar la zona desde Madrid en 2 horas y 40 minutos. Por lo tanto, un territorio único, un territorio diverso, el de Trevinca-Valdeorras, donde también quiero resaltar que se sepa bien que tenemos el pico más elevado de Galicia, que es Peña Trevinca, 2.127 metros, muchas veces se piensa que no es Trevinca, y en las montañas de Trevinca, en el concello de La Veiga, pues no cabe duda que el cielo estrellado mejor de Europa se puede contemplar en A Veiga, el destino Starlight. Y yo quiero agradecer también en Cuesta a Cabo, porque me dijeron que eran 3 minutos nada más, que se encuentran de los 9 ayuntamientos que conforman este geodestino, 2 alcaldes, una alcaldesa, la alcaldesa de Larouco, y el alcalde de Vilamartín. As covas, el documental rezó sobre las covas. Las covas son esas formaciones inmersas en la roca, bajo el suelo, donde en el siglo XVI nuestros antepasados querían conservar el vino, y para eso la temperatura, ya sabían ellas que era algo importante, pues esas excavaciones en roca bajo suelo, que después en el siglo XIX pues ya se asentaron. Y yo también le digo, la ruta de vino de Valdeorras, con esas covas de Vilamartín y la de Seadur, como no, en Larouco, es digno de ver, y algo que la naturaleza nos ofreció y nos ofrece con el paso del tiempo. Por lo tanto, una oferta en la ruta del vino de Valdeorras que ocupa un lugar prioritario para Ourense y para este geodestino. No venimos a decirle nada, venimos a compartirlo con todos ustedes. Nada más y muchas gracias.
Soy mar de calma, de vida, de aventura, de salud, de felicidad. Mar que vive en los talasos de Galicia. Espacios únicos en los que me cuelo por sus rincones. Y donde proporciono bienestar. Donde el ritmo se calma, los músculos se relajan, la piel rejuvenece. A veces me cuelo en tu mesa con sabores marinos llenos de salud y felicidad en cada bocado. Si vienes a Galicia, déjate cuidar por su mar. Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que lo mejor es quedar el último, que nunca podrás verlo todo, que aquí, cuando somos felices, gritamos, que en esta costa, aunque llegues muerto, revives. Que lo de las redes y lo de navegar no nos estresa nada de nada. Que para ver bien apagamos la luz. Que incluso bajo tierra puedes encontrar tesoros. Que somos muy originales. Pero nos encanta repetir. Yo que tú le daría una vuelta. Porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Ferve el agua levantando espumas blancas. En gallego, ferve auga. Y las cascadas se convierten en fervenzas. Fervenzas de Galicia. Galicia lleva el agua labrada en sus venas. Su historia habla de la lluvia, de los ríos que en su camino hacia el mar tatúan la tierra, se resiste a su paso. La corriente dibuja meandros a su antojo. En lo alto, la roca le echa un pulso al agua. Y de esa lucha nacerá la fervenza. Arroyos, torrentes, riachuelos y afluentes que se abrazan y se deslizan por Galicia en centenares de cascadas. De múltiples formas. De cola de caballo o mostrando la letra más gallega. En la montaña, un tobogán de agua limpia corre sobre losas de piedra. El bosque pinta de colores el agua y crece para ocultar su belleza. Ruge en lo más profundo para anunciar su existencia. Día tras día, gota a gota, durante siglos el agua va esculpiendo la piedra, formando pozas, toboganes, la escalera de un gigante o las marmitas de su cocina. Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación de trenes turísticos y en especial un saludo a Rosendo Fernández, presidente del INORDE, a Javier Pérez, director general de Renfe Viajeros, a Cesario Pardar, presidente del Clúster de Turismo de Galicia y en general a todos los asistentes a esta presentación. Un año más traemos a Fitur uno de nuestros productos más exitosos y también premiados, los trenes turísticos de Galicia. Son, sin duda, un producto turístico de éxito que se ha consolidado como una de las mejores alternativas para acercarnos a los recursos que hacen de Galicia un destino auténtico y diferente. Son una apuesta por el turismo de calidad, pero también por un turismo sostenible. Y por eso han sido premiados. El año pasado recogíamos con orgullo en Viena el premio especial del jurado en los premios de turismo ferroviario de la European Travel Commission y Eurorail, la entidad europea que representa la red ferroviaria. Fue todo un honor este reconocimiento al trabajo conjunto bien hecho entre la Xunta, Renfe y el INORDE. Los trenes turísticos de Galicia fueron seleccionados por un jurado de expertos, formado por destacados profesionales del turismo, del ferrocarril y del marketing europeo. Juzgaron su relevancia, desarrollo de producto centrado en el ferrocarril, creatividad e impacto social y mediático. Premios como este nos ayudan a seguir avanzando y ofreciendo lo mejor a los viajeros. Y eso es lo que pretendemos hacer en esta nueva edición. Y llegamos a este punto, a la nueva edición, con un balance muy positivo. En 2023 fue la mejor temporada de su historia, con una ocupación media en las 14 rutas próxima al 90% y con algunas experiencias especialmente exitosas como el 100% de ocupación que alcanzó la ruta de la Camelia. ¿Y qué novedades presentamos en esta edición? Pues los trenes turísticos de Galicia arrancarán en el mes de marzo y hasta octubre circularán nuevamente 14 rutas temáticas diferentes. El mismo número que el año pasado, aunque incorporamos algunas novedades.
habrá nuevas visitas, algunas de ellas teatralizadas, y también se incrementará el número de salidas. En concreto, con la colaboración del INORDE, se organizan visitas teatralizadas a la aula ferroviaria de Los Peares y la visita al Castillo de Monterrey. Estarán incluidas en las rutas del vino Ribeira Sacra-Sil, Valdeorras-Ribeira Sacra y la ruta del vino de Monterrey. Y reforzaremos las salidas en la ruta del vino de la Ribeira Sacra del Sil. Como ya realizamos el año pasado con éxito, la primera ruta de esta edición saldrá muy pronto, en marzo, y se trata de la de los jardines de las camelias, para poderlos ver en plena floración. Y repetiremos también el resto de itinerarios. Uno de ellos, la Ruta dos Faros, llevará al viajero hasta Estaca de Bares, el punto más septentrional de la península ibérica, y otros lugares singulares del litoral del norte de Galicia, como Ortegal o los acantilados de Vichy Herbeira. La Ruta de los Pazos y Jardines Históricos de Galicia, en la que se descubren joyas botánicas reconocidas internacionalmente como jardines de excelencia. O el Museo Estrella Galicia y A Coruña, novedad en el año pasado y que repetiremos en este 2024. Se conocerá el Museo Mega, para vivir una experiencia inmersiva en sus instalaciones, y en Abegondo se descubrirán dos de los elementos básicos para la elaboración de la cerveza. O la Ruta de la Lamprea. Entre otros lugares se visitará Tui y se conocerán las pesqueiras de Arbo, singulares construcciones centenarias para capturar la lamprea en el río Miño. O la Ruta de los Monasterios. Se conocerá el Pazo de Oca, donde se pueden disfrutar de un paseo por sus espectaculares jardines, el Monasterio de Carboeiro, el Templo de la Veracruz en O Carballiño y el Monasterio Cistercense de Oseira. O la Ruta de los Quesos de Galicia. Se recorren 3 de las 4 denominaciones de origen de los quesos de Galicia, en concreto el queso de Tetilla y Arzúa Ulloa, San Simón da Costa y el de Arzúa Ulloa. Ruta de as Mariñas. Se conocerán las Mariñas y Terras do Mandeo, reserva de la biosfera. Se visitará Betanzos, Pontedeume y Ferrol, con un paseo en barco por su ría, defendida por los castillos de A Palma y San Felipe, y un paseo por el barrio de A Madalena, del período de la Ilustración. Y a todo ello se sumarán las exitosas rutas de los vinos de la Ribeira Sacra, Valdeorras, Rías Baixas, O Ribeiro y Monterrey. Como cada año, cada una de las rutas se podrá realizar en un día, y además del viaje en tren, el programa ofrecerá un servicio de guías especializados durante todo el recorrido, traslados complementarios en autocar, entradas a todos los puntos de interés y varias actividades programadas. Sin más, termino, no sin antes reconocer el trabajo de Renfe, aquí representada por el director general de Renfe Viajeros, Javier Pérez. También de la Diputación de Ourense, presente en este acto, a través del presidente del INORDE, Rosendo Fernández. Sin vuestra colaboración no habríamos podido poner en marcha esta propuesta turística de éxito, que va en crecimiento en cada nueva edición. Termino animándoles a todos ustedes a que suban a bordo de nuestros trenes turísticos de Galicia, que prueben las distintas rutas que tenemos habilitadas a lo largo de los meses de primavera, verano y principios del otoño, y que disfruten de ellas. Sin más, doy paso al director general de Renfe Viajeros, Javier Pérez. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, gerente Antonio Casas, presidente del INORDE Rosendo. Lo has dicho todo, nos has dejado... Yo traía preparadas unas palabras, pero ya no caben, ¿no? Bueno, quiero daros las gracias a la Xunta y al INORDE. Creo que esta colaboración que llevamos haciendo desde el año 2013 es algo que favorece mucho el turismo y la promoción del turismo en Galicia. Estamos llevando mucha gente, también gracias a la entrada de la alta velocidad, a Galicia, y a través de estos trenes y de esta promoción que hacemos en todos los sitios, hacemos que mucha gente de fuera que no conocía ahora conozca Galicia. Las 14 rutas que tenemos tienen un éxito muy importante. El desarrollo de los equipos todos los años hace que
nos inventemos, ideemos nuevas rutas, porque Galicia, yo como buen gallego lo sé, tiene mucho que explorar en todas partes, en todas sus provincias, y eso es lo que están haciendo los equipos, creando estos trenes que fueron, como digo, en 2013 algo que solo se hizo en Galicia, pero que ahora se ha exportado. Renfe lo ha llevado a otras comunidades porque otras comunidades han visto lo que se hace aquí, lo que se hace en Galicia, y nos ha favorecido porque todo el mundo quiere hacer este tipo de promoción, todo el mundo quiere hacer este tipo de trenes turísticos. Y entonces, pues nada más, encantado de otro año más estar aquí. Nací con ellos, con los trenes al principio, Nava, hola, buenos días. Nava los ideó también al principio de todo. Y aquí seguimos, pues porque son un éxito, 14 rutas, 34 servicios que creo que vamos a hacer este año, 90% de ocupación el año pasado, seguramente este año pues algo más porque el turismo está de moda y en Galicia más que en ningún lado. Y eso, gracias a Linorde por colaborar siempre con nosotros, gracias a la Xunta de Galicia y gracias a todos. Bueno, saludable día otra vez, distinguidas señoras y señores. Hemos visto aquí un pequeño documental y también quiero decir una cosa.
Si hay un producto exitoso, y de los más exitosos del verano orensano, si no el más exitoso, fruto de lo que siempre decimos en la Diputación de Ourense, y lo aplicamos, colaboración, cooperación, es los trenes turísticos, son los trenes turísticos de Ourense. Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo,